Hola, un saludo para todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de fisiología materna, basados en el capítulo 4 del libro de Ginecología y Obstetricia de Williams. Vamos a hablar acerca de los cambios que eh, surgen durante la etapa del embarazo eh, en cuanto al aparato reproductor de la mujer, específicamente en el útero. Decimos que este se va a transformar en un órgano muscular en donde las paredes se van a adelgazar. Y el volumen total de los contenidos a término va a tener un promedio de 5 litros, pero puede llegar hasta 20 litros o más. Y al final del embarazo va a alcanzar lo que es una capacidad de 500 a 1000 veces más. Y el agrandamiento uterino implica lo que es la elongación e hipertrofia marcada de las células musculares. Principalmente mencionamos 3 estratos de la musculatura uterina durante el embarazo, lo que es capa exterior, capa intermedia y capa interna. La capa exterior forma la capucha y se abre al fondo y se extiende hacia los ligamentos. La capa intermedia es una densa red de fibras musculares perforadas en todas las direcciones por los vasos dispuestas en 8. Y la capa interna, fibras parecidas a esfínteres alrededor de los orificios de las trompas de falopio y cervical interno. A las 12 semanas el útero se vuelve extrapélvico y su forma cambia a una forma ovoide y presenta lo que es una dextrorrotación a la derecha. Hay tensión sobre los ligamentos anchos y redondos y el útero mantiene lo que son las contracciones falsas o de Braxton Hicks. El flujo uteroplacentario aumenta progresivamente en el embarazo, aproximadamente desde 450 ml minuto en el segundo trimestre hasta casi 500 a 750 ml minuto a las 36 semanas. El cuello uterino en el primer mes después de la concepción, comienza a ablandarse, a obtener tonos azulados y su componente principal es de tejido conectivo. Este cambio normal inducido por el embarazo provoca lo que es una extensión o eversión de la proliferación de las glándulas endocervicales columnares y encima de la porción ectocervical. Y este tejido parece rojo y aterciopelado y sangra, incluso cuando se realizan procedimientos menores, por ejemplo, una prueba de Papa Nicolau. En cuanto a los ovarios, decimos que el único cuerpo lúteo encontrado en las funciones grávidas es máximo durante las primeras 6 a 7 semanas de embarazo, de 4 a 5 semanas después de la ovulación. La reacción tecidual extrauterina justo debajo de la superficie ovárica es común en el embarazo y se observa en el parto por cesárea. En cuanto a lo que es la relaxina, decimos que es una hormona proteica que se secreta principalmente por el cuerpo lúteo, la decidua y la placenta, en un patrón similar a la de la HCG beta humana, ¿verdad? Y se expresa principalmente en los riñones, por lo que se disminuye lo que es la osmolaridad sérica e incrementa la resistencia arterial. Las trompas de falopio, el myosalpins, sufre lo que es una poca hipertrofia durante el embarazo y el epitelio endosalpins se aplana un poco, se desarrollan células residuales en el estroma del mismo. En cuanto a vagina y perine, durante el embarazo se desarrolla una mayor vascularización e hiperemia en la piel y en los músculos del perine y la vulva, y el tejido conectivo abundante subyacente se ablanda. El pH varía de 3.5 a 6 y el embarazo se asocia con un riesgo elevado de candidiasis vulvovaginal. Las paredes vaginales suelen sufrir cambios por la distensión que se acompaña en el trabajo de parto y el engrosamiento epitelial y el relajamiento conectivo e hipertrófico. En cuanto a las mamas, las mujeres a menudo experimentan sensibilidad y parestesia en las mamas. Después del segundo mes, las mamas crecen de tamaño y también las venas ya son más visibles justo debajo de la piel. En cuanto a la piel, específicamente en la pared abdominal suelen aparecer lo que son las estrías gravídicas y diástasis de los rectos, ¿verdad? Y también suele haber una hiperpigmentación. El 90% de tez oscura, línea negra o línea alba, el cloasma o máscara del embarazo, ¿verdad?
y la progesterona y estrógenos estimulan los melanocitos. En cuanto a los cambios metabólicos, mencionamos que hay una ganancia de peso mayor y es atribuible al útero y su contenido, las mamas y la sangre expandida a los volúmenes de fluido extracelular e intracelular. Una fracción más pequeña es el resultado de las reservas maternas y el incremento de peso promedio durante el embarazo se aproxima a 12.5 kilos, o sea, 27.5 libras. El metabolismo del agua. En el embarazo, una mayor retención de agua es normal y está mediada en parte por la disminución de la osmolaridad plasmática, que esta disminuye de 10 miliosmoles por kilogramo. A término, el contenido de agua del feto, la placenta y el fluido amniótico se aproxima a los 3.5 litros y la cantidad mínima de agua extra que la mujer promedio acumula durante el embarazo normal se aproxima a 6.5 litros. En cuanto al metabolismo proteico, mencionamos que los productos de la concepción, el útero y la sangre materna son relativamente ricos en proteínas en lugar de grasas y carbohidratos. El feto y la placenta contienen aproximadamente 500 gramos de proteína. Los 500 gramos restantes se agregan al útero como proteína contráctil, a las mamas en las glándulas y a la sangre como hemoglobina y proteínas plasmáticas. Se estimaron requerimientos promedio de 1.22 gramos kilogramo día de proteína para el embarazo temprano y 1.52 gramos kilogramos días para el embarazo tardío. En cuanto al metabolismo de los carbohidratos, decimos que el embarazo normal se caracteriza por hipoglucemia leve en ayunas, hiperglucemia postprandial e hiperinsulinemia. La gluconeogénesis hepática se aumenta durante embarazos diabéticos y no diabéticos, en particular durante el tercer trimestre. Las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos libres, triglicéridos y colesterol también son más altas en el estado de ayuno. En cuanto al metabolismo de la grasa, el aumento de la resistencia a la insulina y la estimulación de estrógenos durante el embarazo son responsables de la hiperlipidemia materna, siendo el cambio más consistente y llamativo. Los niveles de triacilglicerol y colesterol en las lipoproteínas VLDL, LDL, HDL aumentan durante el tercer trimestre y el colesterol sérico total 267 más menos 30 miligramos decilitros. El LDL-C es de 136 más 33 miligramos decilitro. El HDL-C es de 81 más menos 17 miligramos decilitro y los triglicéridos son de 245 más menos 73 miligramos decilitro. En cuanto a la leptina, que es una hormona que desempeña un papel clave en la regulación del gasto de energía y la grasa corporal y en la reproducción, es importante para la implantación, proliferación celular y angiogénesis. La deficiencia está asociada con una anovulación e infertilidad y participa en la regulación del metabolismo energético durante el embarazo. La leptina fetal es importante para el desarrollo del páncreas, riñón, corazón y cerebro. En cuanto a los electrolitos y el metabolismo mineral, decimos que durante el embarazo se retienen casi 1000 miliequivalentes de sodio y 300 miliequivalentes de potasio. Los niveles séricos totales de calcio, que incluyen calcio ionizado y no ionizado, disminuyen durante el embarazo. El esqueleto fetal acumula aproximadamente 30 gramos de calcio al término, 80% del cual se deposita durante el tercer trimestre. Y los niveles séricos de magnesio también disminuyen durante el embarazo. En cuanto a los cambios hematológicos, el volumen de sangre, la conocida hipervolemia asociada al embarazo normal promedio de 40 a 45% por encima del volumen de sangre en las no gestantes después de las 32 a 34 semanas de gestación. Durante el primer trimestre se visualiza una acumulación de sangre materna y el incremento en el volumen de eritrocitos es considerable y tiene un promedio de 450 ml. En cuanto a la concentración de hemoglobina y hematocrito, decimos que la concentración de hemoglobina terminó un promedio de 12.5 gramos decilitro.
5% de las mujeres están por debajo de 11 gramos decilitro y esta concentración inferior a 11 gramos decilitro, en especial al final del embarazo, se considera anormal y usualmente se debe a anemia por deficiencia de hierro. Metabolismo del hierro. El contenido total de hierro de las mujeres adultas normales varía de 2 a 2.5 gramos. Las reservas de hierro de las mujeres jóvenes normales solo se aproximan a 300 miligramos. 1000 miligramos de hierro son necesarios para el embarazo normal. 300 miligramos se transfieren activamente al feto y a la placenta y 200 miligramos se pierden a través de varias rutas. 1 ml de eritrocitos contiene 1.1 miligramos de hierro. Requerimiento de hierro aumenta después de la mitad del embarazo y promedia de 6 a 7 miligramos día. En cuanto a las plaquetas, decimos que la trombocitopenia definida como debajo de percentil 2.5 corresponde a un cómputo de plaquetas de 116.000 microlitros. Las concentraciones más bajas de plaquetas se deben parcialmente a la hemodilución y los niveles de varios marcadores de activación de plaquetas aumentan con la edad gestacional, pero disminuyen después del parto. El vaso aumenta hasta un 50% en comparación con el primer trimestre. La causa es desconocida, pero podría seguir aumentando el volumen sanguíneo. En cuanto al sistema cardiovascular, los cambios en la función cardíaca se hacen aparentes durante las primeras 8 semanas de embarazo. El gasto cardíaco aumenta desde la 5ª semana. La frecuencia del pulso en reposo aumenta alrededor de 10 latidos minutos durante el embarazo. Entre las semanas 10 y 20 comienza lo que es la expansión del volumen de plasma e incrementa la precarga. En cuanto a fisiología materna en su parte 2, mencionamos al corazón. A medida que el diafragma se eleva progresivamente, el corazón se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba y se gira sobre su eje longitudinal. Las grávidas normalmente tienen algún grado de derrame pericárdico benigno. El embarazo normal induce cambios electrocardiográficos característicos. El más común es la desviación leve del eje izquierdo debido a la posición alterada del corazón. El corazón durante el embarazo, muchos de los sonidos cardíacos normales suelen modificarse. Por ejemplo, una división exagerada del primer sonido cardíaco y aumento de volumen de ambos componentes. Ningún cambio definido en los elementos aórtico y pulmonar del segundo sonido y un tercer sonido fuerte y fácil de escuchar. El 90% de las grávidas escucharon un soplo sistólico que se intensifica durante soplos continuos que sugiere la vasculatura mamaria en el 10%. La función cardíaca durante el embarazo es euddinámica. Un soplo distólico suave de forma transitoria en 20%. Con el primer trimestre, la masa del ventrículo izquierdo aumenta de manera significativa a partir de las 26 a 30 semanas de gestación y continúa hasta el parto. El gasto cardíaco en una mujer en posición supina con un útero grande comprime constantemente las venas y disminuye el retorno venoso de la parte inferior del cuerpo. El gasto cardíaco entre las 26 y 30 semanas de gestación aumenta cerca del 20% y entre 32 y 34 semanas en el 10%. En los embarazos múltiples, en comparación con los bebés únicos, el gasto cardíaco materno aumenta aún más, casi en el 20%. Y el primer trimestre con gemelos, con una media de 5.5 litros minutos, y el segundo trimestre con una media de 6.3 litros minutos, y en el tercer trimestre 6.29 litros minutos, se incrementan en el 15%. En cuanto a la circulación y la presión arterial sistólica es más baja en posiciones laterales en comparación con una posición flexionada, sentada o supina. La presión venosa femoral aumenta constantemente desde aproximadamente 8 milímetros de mercurio al principio del embarazo hasta 24 milímetros de mercurio al término. Estancamiento de sangre en las extremidades inferiores durante el embarazo tardío
Se puede atribuir a la oclusión de las venas pélvicas y a la vena cava inferior por el útero agrandado. En alrededor del 10% de las mujeres, la compresión supina de los grandes vasos por el útero causa hipotensión arterial significativa, lo que se denomina síndrome hipotensor supino. En cuanto a renina-angiotensina 2 y volumen plasmático, el eje renina-angiotensina-aldosterona está involucrado en el control de la presión arterial a través del equilibrio del sodio y el agua. Los niveles elevados de angiotensinógeno resultan de la producción incrementada de estrógenos durante el embarazo normal y son importantes en el mantenimiento de la presión arterial en el primer trimestre. Las mujeres embarazadas pierden la refractariedad vascular adquirida a la angiotensina 2 dentro de los 15 a 30 minutos posteriores a la eliminación de la placenta. En cuanto a los péptidos natriuréticos cardíacos, el péptido natriurético auricular y péptido natriurético cerebral son secretados por los cardiomiocitos en respuesta al estiramiento de la pared de la cámara. Estos péptidos regulan el volumen de la sangre al provocar natriuresis, diuresis y relajación vascular del músculo liso. Prostaglandinas. Se cree que la producción elevada de prostaglandinas durante el embarazo tiene un papel central en el control del tono vascular, la presión arterial y el equilibrio de sodio. La principal prostaglandina del endotelio, prostaciclina Pg12, regula la presión arterial, la función plaquetaria y ayuda a mantener la vasodilatación durante el embarazo. El tracto respiratorio. El diafragma suele elevarse 4 centímetros durante el embarazo. El ángulo subcostal se ensancha apreciablemente a medida que el diámetro transversal de la caja torácica se alarga aproximadamente 2 centímetros. Y la circunferencia torácica va aumentando cerca de 6 centímetros. La función pulmonar. La capacidad residual funcional disminuye aproximadamente del 20 al 30% o 400 a 700 ml durante el embarazo. Esta capacidad se compone del volumen de reserva aspiratoria, que baja de 15 a 20% o de 200 a 300 ml, y el volumen residual, que disminuye de 20 a 25% o de 200 a 400 ml. La capacidad inspiratoria aumenta de 5 a 10% o de 200 a 350 ml durante el embarazo, y el volumen tidal y la ventilación mínima en reposo aumentan significativamente a medida que avanza el embarazo. En cuanto al sistema urinario, el riñón, el tamaño de este crece aproximadamente 1 centímetro y la tasa de filtrado glomerular, como el flujo plasmático renal, incrementan temprano en el embarazo. El filtrado glomerular aumenta hasta 25% en la segunda semana después de la concepción y 50% en el comienzo del segundo trimestre. Esta hiperfiltración es el resultado de 2 factores principales. Número 1, la hemodilución inducida por hipervolemia, que reduce la concentración de proteínas y la presión oncótica del plasma, que ingresa en la microcirculación glomerular. Y número 2, el flujo plasmático renal, el cual se incrementa cerca del 80% antes del final del primer trimestre. Los uréteres. Después de que el útero se eleva completamente de la pelvis, descansa sobre los uréteres. Esto los desplaza lateralmente y los comprime en el borde pélvico. Por encima de este nivel, los resultados del tono intraureteral elevado y la dilatación ureteral son impresionantes. El alargamiento ureteral acompaña la distensión y el uréter se arroja con frecuencia en curvas de tamaño variable, la más pequeña de las cuales logra tener una gran angulación. En cuanto a la vejiga, esta muestra pocos cambios anatómicos significativos antes de las 12 semanas de gestación. El aumento del tamaño del útero,
La hiperemia, que afecta a todos los órganos pélvicos, y la hiperplasia del músculo de la vejiga y los tejidos conectivos elevan lo que es el trígono vesical y engrosan su margen intrauretérico. La presión de la vejiga en las primeras en las primigestas aumentan de 8 centímetros al principio del embarazo a 20 centímetros de agua a término. La presión intrauretral máxima aumentada de 70 a 93 centímetros de agua. En cuanto al tracto gastrointestinal, a medida que progresa el embarazo, el estómago y los intestinos se desplazan en dirección cefálica por el crecimiento del útero. La pirosis es un síntoma muy común durante el embarazo y muy probable que sea causada por reflujo de secreciones ácidas hacia el esófago inferior, y las hemorroides son muy comunes en el periodo del embarazo. Son causadas en gran medida por el estreñimiento, la presión elevada en las venas rectales y por debajo del útero agrandado. El hígado. El flujo sanguíneo venoso portal y arterial hepático incrementa sustancialmente. La actividad de la fosfatasa alcalina total casi se duplica, pero gran parte del aumento se debe a isoenzimas alcalinas en la fosfatasa placentaria estables al calor. La concentración de albúmina sérica disminuye durante el embarazo. Al final del mismo, los niveles de albúmina pueden estar cerca de 3 gramos decilitro, en comparación con aproximadamente 4.3 gramos decilitro en mujeres no embarazadas. En cuanto al sistema endocrino, la hipófisis puede aumentar hasta 135%. La hipertrofia hipofisiaria es causada por hipertrofia e hiperplasia estimulada por estrógenos de los lactotropos. La hormona de crecimiento se eleva durante el embarazo y es producida por la hipófisis materna y placenta. Las concentraciones de lo que es la prolactina son hasta 10 veces mayor a término. Y la principal función de la prolactina es para asegurar la lactancia materna de la futura madre. Las glándulas tiroideas presentan un crecimiento moderado por hiperplasia glandular y aumento de la vascularidad. La glándula tiroides aumenta la producción de hormonas tiroideas en un 40-100% para satisfacer las necesidades maternales y fetales, y la globulina unidora de tiroxina aumenta. La tiroxina sérica total aumenta a partir de las 9 semanas y la T4 aumenta en las 6 a 9 semanas y alcanza el nivel estable a las 18 y desciende. La T3 aumenta hasta las 18 semanas y desciende también. Las glándulas suprarrenales. Hay un aumento de lo que es aldosterona, desoxicorticosterona, globulina de unión de corticosteroides, cortisol y cortisol libre. La concentración plasmática de testosterona y aldosteronidiona están ligeramente elevadas. En cuanto al sistema musculoesquelético, se produce lo que es una lordosis endotorial, la cual va a ser progresiva, y pues, es un rasgo característico del embarazo normal. Las articulaciones sacroiliaca, sacrocoxígea y púbica tienen una mayor movilidad durante el embarazo. El dolor, el entumecimiento y la debilidad también ocasionalmente se experimentan en las extremidades superiores. Y el fortalecimiento de las articulaciones comienza inmediatamente después del parto y generalmente se completa dentro de 3 a 5 meses. En cuanto al sistema nervioso central, hablamos de la memoria. Hay problemas con la atención, con la concentración y con la memoria, pero estos son problemas que suelen ser transitorios. Y el riego sanguíneo promedio bilateral en las arterias cerebrales y media y posteriores disminuyen de manera progresiva en el tercer trimestre. En cuanto a los ojos, la presión intraocular decrece durante el embarazo debido al mayor flujo de salida del humor vítreo y disminuye la sensibilidad corneal, y se han observado opacidades de color marrón rojizos en la superficie posterior de la córnea, los cuales suelen denominarse usos de Krukenberg. Gracias.